buenas tardes, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día, por poder estar a través de las redes trayendo un mensaje de parte de nuestro Señor. Vamos a dar unos segundos para que vayan conectándose, ¿sí? Para que vayan sumándose aquellos hermanos, amigos que cada semana nos acompañan, ¿sí? Que están pendientes para recibir una palabra de parte de nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios y en este momento alabamos el nombre del Señor porque podemos estar reunidos a través de este medio, que es una bendición que el Señor nos regala. Yo quiero en este momento, antes de ir a la palabra del Señor, poder orar, poder hablar con Dios y entregar este tiempo en las manos del Señor para que Él nos ministre, para que Él nos hable, para que su presencia se manifieste a través de las redes, a través de la palabra que voy a compartir. Sí, así que quisiera que en la medida que vayan sumándose, ¿sí? Amén, de que me vayan a saludar o escriban algún comentario, también puedan orar conmigo. Está con nosotros ya la hermana Carmen Alvarado desde Chile. Hermana Carmen, Dios le bendiga. Un gusto, ¿sí? Que pueda estar conectada y que pueda estar pendiente, ¿sí? De la palabra. Cada semana les avisamos para que puedan acompañarnos y los hermanos están pendientes. Algunos nos ven más tarde porque trabajan o porque están ocupados en este momento, porque tienen obligaciones, sí, somos hermanos de distintas naciones, hay hermanos de Ecuador, en Ecuador todavía son las 5 de la tarde, hay hermanos de Chile, hermanos de Argentina, y bueno, hay algunos hermanos que nos están acompañando de distintos lugares, y entonces algunos pueden vernos en directo y otros tienen que esperar a salir de su trabajo. Así que damos gracias a Dios. Yo quiero comenzar este tiempo orando, sí, entregando este tiempo en las manos de Dios para que Él guíe las palabras que voy a transmitir. Hoy estamos con mucho calor en Argentina, mucha humedad, pero damos gracias a Dios también por el día que hizo el Señor. Y nos alegramos y nos gozamos en Él. Así que vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día, gracias por este tiempo, que podemos venir delante de tu presencia para buscarte. Gracias, Señor, porque podemos derramar nuestro corazón delante de tu altar con confianza, sabiendo, Dios mío, que estás atento a nuestra oración, sabiendo, Dios mío, que conoces nuestras necesidades. Hoy rendimos nuestras cargas, nuestras preocupaciones a los pies de la cruz, Señor, confiando en tu poder para obrar a favor de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy subo a lugares celestiales con Cristo, tomando la autoridad que ha sido delegada a tu iglesia, y vengo, Dios mío, rompiendo toda acta, todo título que el enemigo tiene en contra de tus hijos para operar en contra de esta transmisión, y declarando, Dios mío, libertad en los aires, libertad para que tu presencia fluya, libertad, Dios mío, para que tu palabra que va a ser sembrada dé fruto al 100 por 1, y podamos en este día ser bendecidos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón y te pedimos que te lleves todo cansancio, toda preocupación, toda distracción y todo lo que quiere impedir, Dios mío, que tu palabra sea transmitida. Lo atamos en el nombre de Jesús y ordenamos, Señor, que los aires sean limpiados para que tu palabra fluya con total normalidad y libertad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que me das. Yo te pido que uses mis labios. Te pido, Señor, que lo que voy a hablar bendiga a los amigos, a los hermanos que van a estar acompañándome en este día o que me van a ver más tarde, y que podamos, Señor, ser fortalecidos y edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tenemos también, alguien más nos está acompañando por ahí, Edith Agüero desde San Martín, aquí Buenos Aires, sí, la tía Edith. La familia también nos acompaña, así que damos gracias a Dios. No sé quién más anda por ahí porque no me saluda más nadie. Sé que hay más porque alcanzo a ver algunos conectados más, pero no veo los nombres, ¿sí? Y bueno, quiero ir a la palabra de Dios sin dar demasiadas vueltas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, hay una palabra que siempre me gustó. Capítulo 6 de Mateo, desde el versículo 25. Una palabra que siempre me gustó y
que fue de mucho aliento para mi vida y que creo que hoy les va a bendecir a todos ustedes que me están escuchando. Y dice así Mateo capítulo 6, versículo 25. Yo voy a leer de la versión, de la nueva versión internacional, ¿sí? Dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Este texto a mí me bendijo mucho, ¿sí? Y lo quería compartir esta palabra hoy, porque pensaba yo cómo nosotros entendemos o cómo nosotros manejamos el tema de nuestra identidad con Dios. Y creo que es un tema súper importante porque a veces decimos y confesamos que somos hijos de Dios, pero no lo podemos demostrar con nuestra vida. Y entonces yo pensaba en este día, cuando leía este texto, y otra vez Dios me bendecía, ¿no? Y me hablaba por medio de esta palabra, y yo veía algunas verdades que se manifiestan en la palabra de Dios, que hablan acerca de nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Y en primer lugar, bueno, cuando hablamos de identidad, acá en Argentina nosotros decimos DNI, Documento Nacional de Identidad. En Ecuador teníamos cédula de identidad, ¿sí? Al fin y al cabo terminan siendo documentos de identificación. Y cuando hablamos de identidad, estamos hablando de identificación, cómo yo sé quién soy o cómo yo me presento ante la gente, qué es lo que me identifica, qué es lo que me hace conocer frente a otras personas o que me hace único frente a otras personas. ¿Sí? Cuando hablamos de un documento, como acá en Argentina, que decimos documento único de identidad, eh, entonces, o documento nacional de identidad, me quedé pensando, DNI, documento nacional de identidad, es único y no hay otra persona que tenga mi número de documento, es único para mí y no hay cómo copiarlo, reemplazarlo o cambiarlo, ¿sí? Esa es mi identidad y eso me representa como argentina y bueno, es el documento que yo uso para andar y para hacer trámites y para de pronto hacer un trámite en un banco o hacer un trámite en un hospital y entonces cada trámite que yo hago tengo que presentar el DNI. Entonces la identidad es justamente esta idea vuelvo a repetir, de identificación, de quién soy, de cómo yo me manejo para que las demás personas me conozcan. Y pensaba leyendo en este texto acerca de verdades que nosotros tenemos que considerar para poder nosotros desarrollar nuestra identidad con Dios. ¿Sí? ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué verdades me ayudan a mí a afianzar esa identidad en Cristo? ¿Sí? Porque decimos, soy hijo de Dios, pero muchas veces nos movemos
y no demostramos con nuestros hechos y con nuestra vida que somos hijos de Dios. Entonces, algunas de las verdades que quiero compartir hoy, en primer lugar, una de ellas que quiero compartir es que nosotros basamos nuestra identidad en la fe del sacrificio de Cristo. En este pasaje que yo les compartí, ¿sí? Mateo capítulo 6, pero hablando desde el capítulo 5, 6 y 7, Jesús sube al monte para compartir lo que llamamos comúnmente o lo que las Biblias tienen como título el Sermón del Monte, ¿sí? Y durante los capítulos 5, 6 y 7, Jesús da muchas enseñanzas que tienen que ver con la vida del ser humano, con la vida del Hijo de Dios, y exhorta y enseña, y dice cuando termina el capítulo 7 que Él les enseñaba con autoridad, y por eso muchos quedaban asombrados. Pero en estos versículos que yo tomé hoy, vamos a ver en esta tarde verdades que tienen que ver con la identidad del Hijo de Dios. Y en primer lugar, como les mencioné hace un momento, nosotros entendemos que nuestra identidad como hijo de Dios está basada en la fe del sacrificio o en la fe sobre el sacrificio de Cristo. El versículo 30 de este pasaje dice, lo voy a volver a leer, dice, si así viste Dios a la hierba que hoy es y que mañana o que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Jesús está desafiando a la gente que estaba en el monte escuchando sus palabras a que crean. Nuestra identidad está basada en la fe, en el creer, en el estar convencidos que el sacrificio de Cristo fue una vez para limpiarme, para purificarme, para santificarme y para comprarme. ¿Sí? A través de la sangre de Cristo nosotros hemos sido redimidos, es decir, se ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Y si queremos nosotros basar nuestra identidad en emociones, un día vamos a estar bien, otro día vamos a estar no tan bien, y la verdad es que nuestra vida va a estar sub y baja, ¿no? Vamos a estar un día animados, otro día desanimados y no sabemos quién soy, ¿sí? Entonces un día de pronto soy hija de Dios y estoy hecha una vencedora y una guerrera, y después de 2 días me salió algo mal y entonces como me siento mal, me siento deprimida, me siento angustiada, entonces no sé quién soy y entonces soy una persona que el diablo puede agarrar a cachetazos y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. ¿Sí? En Ecuador hay una expresión y los ecuatorianos dicen chulla vida, ¿no? Cuando ya todo está perdido, es como decir, bueno, ya que sea lo que Dios quiera, total, ya estoy perdido. Bueno, dependiendo de cómo nosotros o en quién nosotros basemos, ¿sí? Nuestra fe o en qué basemos nuestra fe, va a estar marcada nuestra identidad. Y nuestra fe, nuestra creencia, nuestra convicción tiene que estar basada en el sacrificio de Cristo. Dice la Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta versión dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos y confiamos en el sacrificio que Jesús hizo, podemos estar seguros de que somos hijos de Dios. Podemos estar seguros de nuestra identidad, que cuando el enemigo quiere venir para destruirnos, que quiere venir para poner ideas que no son de Dios en nuestra mente y hacernos sentir menos y hacernos sentir que no servimos y que no vamos a lograr grandes victorias. Entonces nosotros tenemos que tener en claro esta palabra. A todos los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros basamos nuestra identidad en la fe del sacrificio de Cristo, podemos estar seguros de quién somos en Él. Soy una hija de Dios. No importa lo que la sociedad diga de mí, no importa lo que mi familia diga de mí, no importa lo que mis hijos piensen de mí, yo sé, porque creo en el sacrificio de Cristo,
que soy una hija de Dios. Y si soy hija, tengo derechos. Y entonces uno tiene que entender eso también, que como hijos de Dios tenemos derechos. Y a veces uno anda por la vida dando lástima, ¿no? Y si Dios quiere bendecirme, y si Dios quiere sanarme, y si Dios quiere prosperarme, no. Dios quiere hacerlo porque somos hijos. La palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios, ¿no es cierto? Si cuando nuestros hijos nos piden pan, no le damos una piedra, entonces cuánto más nuestro Señor va a darnos a nosotros, sus hijos, las mejores bendiciones. Pero uno tiene que tener la convicción de que el sacrificio de Jesucristo nos hizo hijos y nos dio derechos, ¿sí? Como hijos tenemos derechos de recibir bendición. El enemigo va a querer venir a traer ideas contrarias, va a querer venir a desacreditarte y a decir que no calificás para los derechos. Y yo pregunto, ¿no? Yo tengo 3 hijos y los 3 son diferentes, ¿sí? Y tengo 2 varones y una nena, y entonces son muy diferentes los 3. Y no puedo tratar de igual manera a los 3, pero los 3 son mis hijos. Entonces, si uno de ellos se porta mal o no califica para recibir eh, un premio, no por eso yo voy a decir, bueno, esta noche vas a dormir en la calle porque hoy te portaste mal y entonces hoy a dormir a la calle. No, es mi hijo. Entonces, aunque se porte mal alguno de ellos, igual siguen teniendo derecho a dormir en esta casa, ¿sí? Porque yo soy su mamá. Entonces, Dios de la misma manera nos trata a nosotros. Por más que el diablo quiera decir, no calificás porque tenés errores, porque fallaste, porque te equivocaste, porque no calificás, Dios sigue teniéndonos como sus hijos. Y aunque erramos, aunque fallamos, aunque nos equivocamos y aunque tropezamos, seguimos siendo sus hijos. El detalle está en que muchas veces nosotros nos descalificamos y nosotros somos los que nos corremos de ese derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? La palabra en el texto que yo compartía dice, vuelvo a leer, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, ¿sí? Hablando de los lirios, ¿no? Y mañana es arrojada en el horno. Voy de vuelta. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará más por ustedes, mucho más por ustedes, gente de poca fe? Dios espera que nosotros le creamos, que nosotros tengamos una convicción certera de que Cristo pagó un precio para que seamos sus hijos. Si a las plantas, ¿sí? Si a las flores Dios las hace con tal hermosura, ¿cuánto más no va a ser por nosotros sus hijos? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta ese sacrificio que Jesús hizo para que nosotros tengamos derecho de ser hijos de Dios, ¿sí? De ser herederos, de tener estos derechos a recibir bendición. Vuelvo a repetir el ejemplo. Que uno de mis hijos se porte mal no hace que yo le diga, bueno, ahora te vas a ir a dormir a la calle, ¿sí? O hoy no vas a comer porque te portaste mal. No, son mis hijos y tienen el derecho a recibir el alimento, el techo, ¿sí? El cuidado de los padres. Y lo mismo Dios hace con cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo te sentí en este tiempo, ¿no? Como hijo de Dios? ¿Perdiste la convicción? Quizás sentiste que te corriste porque no te sentís calificado, no sentís que cumplís los requisitos. El único requisito para tener esta identidad, para nosotros estar seguros de quién somos, de que somos hijos de Dios, el único requisito es tener fe y creer en el sacrificio que Jesús hizo. En segundo lugar, otra de las verdades que quiero compartir en este día es que tenemos que entender que nosotros valoramos nuestra identidad en Cristo cuando entendemos, y esto valga la redundancia, ¿no? Valoramos nuestra identidad en Cristo cuando entendemos el valor que tenemos en Cristo. Vuelvo a repetir, valoramos nuestra identidad en Cristo cuando entendemos el valor que tenemos en Cristo. Voy a leer el verso 26 de la palabra que yo estaba compartiendo en Mateo 6, ¿sí? Y dice así, y ahora voy a explicar lo que quiero decir, ¿no? El 26
Dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, es decir, ni trabajan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta que hace después es, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Entonces, cuando nosotros entendemos el valor que tenemos, ¿sí? Como dice esta palabra, ¿no valen ustedes más que ellas? Cuando nosotros entendemos el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros, entonces podemos nosotros estar convencidos de la identidad que tenemos, ¿sí? Valoramos nuestra identidad, vuelvo a repetir, cuando entendemos el valor que nosotros tenemos en Cristo. Juan 3:16, un texto muy conocido, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único en su género significa, ¿no? Para hablarlo más claro, es como que el único en su género y especie, que no hubo otro igual que Cristo. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo único, no había otro igual que Él, para que pague un precio, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es el valor que nosotros tenemos para Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos y valoramos este sacrificio del Señor a favor de nuestras vidas, nosotros podemos tener en claro nuestra identidad. Imagínense si el Señor mandó a su Hijo, si Dios Padre mandó a su Hijo para que pague un precio tan alto por cada uno de nosotros, ¿cuál es el valor que tenemos delante de Dios? A veces nosotros nos miramos en el espejo y, como decía antes, nos desacreditamos. Decimos, Dios no me puede usar, Dios no puede perdonarme, Dios no puede limpiarme, Dios no puede cambiarme. Y nos culpamos y lo único que trae la culpa es remordimiento. Pero lo que trae el arrepentimiento es lágrimas y luego un cambio de dirección. Cuando nosotros nos culpamos y es como que nos damos, ¿no? Con el látigo en la espalda, yo pecador, yo pecador, yo pecador. Cuando nosotros nos culpamos constantemente, lo único que traemos a nuestra vida es remordimiento. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros errores delante de Dios, de un corazón sincero, ¿sí? Con un corazón abierto y realmente le damos lugar a Dios para que Él se manifieste en nuestras vidas, lo que ocurre es que vamos a llorar, así como lo hizo Pedro cuando negó a Jesús, vamos a llorar, pero luego nuestra vida va a dar un vuelco, va a haber un cambio, un giro en nuestra vida y en nuestro caminar que va a demostrar que Cristo ha obrado en nuestro corazón, que esa sangre que fue derramada para cada uno de nosotros tuvo un valor y que ese valor se tuvo en cuenta, que ese valor, valga la redundancia, valió la pena, ¿sí? Que hemos entendido cuál fue el valor que el Señor nos pone y que en Cristo nosotros somos hijos y que en Cristo tenemos identidad y que en Cristo hemos recuperado lo que Dios había preparado para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos valorar esa identidad que el Señor nos da cuando realmente valoramos el sacrificio de Cristo, cuando entendemos nosotros en nuestra mente lo que valió que tengamos esa identidad. No fue un precio de monedas, no fue un precio de billetes, fue un precio de sangre. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que hoy usted y yo podamos decir, soy un hijo de Dios. Y como hijos de Dios, creer que las bendiciones del cielo están activas para cada uno de nosotros. A veces andamos mendigando, ¿no? Que alguien ore por mí, que alguien me bendiga, que alguien, por favor, que el pastor, la pastora me dé un consejo y me ore para que yo reciba. No, no. Dios nos dio derechos de hijos y Él pagó un precio grande. Muchas veces nos preocupamos incluso porque, como dice acá, no se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer, por lo que van a necesitar, porque Dios conoce cuáles son sus necesidades y si Dios
viste a los lirios, si Dios da de comer a las aves, ¿sí? Que no trabajan, ¿cuánto, cuánto más va a hacer el Señor por cada uno de ustedes? ¿Por qué? Porque hay una identidad que nos marca, hay un sello en nuestra vida y en la sangre de Cristo que nos marca, que nos ha limpiado, que nos ha justificado delante de Dios y nos ha hecho hijos de Dios. Entonces valoramos nosotros nuestra identidad cuando entendemos ese valor, ¿sí? Que tiene la sangre de Cristo derramada para nuestra libertad. Y por último, otra de las verdades que tienen que ver con nuestra identidad es que conocemos nuestra identidad cuando ponemos en orden nuestras prioridades, ¿sí? Conocemos, otra vez, lo voy a repetir, conocemos nuestra identidad cuando ponemos en orden nuestras prioridades. Dice el versículo 33, ¿sí? Que es el último. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. En esta versión lo dice así y me gusta, ¿no? Tener en cuenta nosotros las prioridades, el orden, poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué significa esto? Tenemos una identidad y somos hijos de Dios porque nosotros nos basamos en la fe del sacrificio de Cristo, tenemos nuestra identidad de hijo de Dios porque valoramos nosotros ese sacrificio y tenemos nuestra identidad como hijos de Dios cuando nosotros podemos poner en orden las prioridades en nuestras vidas. Saben, nos afanamos todos los días por las cosas que necesitamos y no está mal, yo no digo que no hay que trabajar o que no hay que esforzarse para progresar, ¿no? Que no hay que buscar el progreso, no, nada de eso. Pero que nosotros nos afanemos, ¿sí? Como dice acá el versículo 33, dice, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, que nosotros demos prioridad a estas cosas, o sea, que pongamos en primer lugar, ¿sí? Estas cosas, lo que produce es cambiar el orden que Dios espera que nosotros le demos a nuestra vida. Y Dios pretende ocupar el primer lugar. Yo a principio de año, ¿sí? A principio de este año, cuando daba el primer mensaje sobre primicias, hablaba de esto, qué lugar le damos a Dios en nuestra vida. Entonces Dios pretende de nosotros que le demos el primer lugar, ¿sí? En nuestras vidas, que podamos nosotros ponerlo en el trono de nuestro corazón, de nuestro día, de nuestro existir. Dios espera ocupar el primer lugar. Entonces, el orden que Dios quiere que nosotros tengamos de prioridades tiene que ver con esto. Primero, Dios, luego mi familia y luego el ministerio que yo puedo desempeñar para servir a Dios. Entonces, es importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta esto, que Dios espera que le demos un orden. Como hijos de Dios, no podemos nosotros decir, bueno, primero voy a ver por mi familia, ¿sí? Porque la familia ocupa un lugar importante, sí, ocupa un lugar importante, pero Dios quiere ser el primero. Entonces yo puedo salir corriendo a buscar lo que mi familia necesita, pero si yo no pongo a Dios en primer lugar en mi vida, ¿quién me va a guiar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a dar fortaleza? ¿Quién me va a dar la guía para que yo pueda conseguir lo que necesito para mi familia? Por eso es importante que como hijos de Dios, con la identidad que tenemos en Cristo, nosotros pongamos en orden las prioridades en nuestra vida. Primero, Dios. Segundo, mi familia. Luego, mi ministerio o mi trabajo que yo desarrollo a diario, ¿sí? Cada uno, conforme el desarrollo de su vida, pondrá las prioridades en orden. Si tiene trabajo, no puede usted poner primero el trabajo en su vida, porque entonces está todo desordenado. Dios espera tener el trono de nuestro corazón, luego necesitamos ocuparnos de los nuestros, los que vivimos en casa, y luego del trabajo, del ministerio, de la iglesia y de todo lo que Dios pone a nuestra mano para hacer. Y de esa manera nuestra identidad
va a ser clara, va a ser precisa y vamos a poder avanzar, ¿sí? En el reino de Dios, viendo conquistas, viendo victorias, viendo resultados en nuestra vida. Así que en esta tarde, si usted todavía no tenía muy en claro, ¿sí? Cómo desarrollar su identidad en Dios, cómo desarrollar quién es usted en Dios, y se pregunta todavía quién soy en Dios, ¿sí? Y usted quizás decía, bueno, soy un hijo de Dios, pero no podía manifestar, ¿sí? En la vida diaria que usted es un hijo de Dios. Hoy es la oportunidad para que usted ponga en orden todas estas cosas. Si Dios no dudó en mandar a Jesús a pagar un precio tan alto como fue cada gota de su sangre y todo el sacrificio que Él tuvo en la cruz, ¿cómo no va a querer Dios resolver los problemas que tenemos a diario? ¿Sí? Imagínense, si el Señor nos salvó del pecado, si el Señor nos salvó del infierno, ¿cómo no va a querer Él prosperarnos, sanarnos, bendecirnos, unir nuestra familia, solucionar nuestros problemas diarios? ¿Se imagina un Dios que pague un precio tan caro para salvarte, pero que te deje vivir en la desgracia todo el tiempo? A mí no me entra en la cabeza, ¿no? Yo digo, si pagó el precio para darme salvación, entonces todo lo demás no es nada para Dios. Todo lo demás, como dice la palabra, viene añadido. Dice este versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿sí? Cuando le damos el trono en nuestra vida, todo lo demás podemos estar seguros que Dios lo va a enviar en su tiempo y forma, de la manera que nosotros lo anhelamos, como lo necesitamos y siempre siendo lo mejor para nosotros. Pero esto sucede cuando tenemos bien clara nuestra identidad de quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios comprados por un precio muy alto que fue la sangre de Jesús. Y entonces, como hijos de Dios, cuando buscamos primeramente su presencia, cuando nos enfocamos primeramente en su reino, podemos estar seguros, podemos estar convencidos, podemos tener la certeza de que todo lo demás que necesitamos y precisamos, Dios lo va a suplir. Así que en esta hora, ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar a Dios, vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios, para que si hasta ahora el diablo estaba jugando con tu vida y diciéndote que no calificás, que no sos digno, que no podés de pronto presentarte delante de Dios como hijo, hoy puedas ser libre en el nombre de Jesús y estar convencido de la identidad que tenés en Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia una vez más. Señor, yo te doy gracias porque hoy puedo compartir tu palabra y yo sé, Dios mío, que es tu propósito, que cada una de las personas que me está escuchando pueda entender su identidad, pueda entender su propósito, pueda entender que amén de las situaciones que les ha tocado vivir, hoy, Señor, tú le das la convicción y la certeza de que son tus hijos y que como hijos tienen derechos a ser bendecidos, derechos a ser amados, derechos a ser contenidos, derecho a ser libre en el nombre de Jesús. Padre, has enviado a tu Hijo Jesús a que derrame cada gota de su sangre para traernos salvación y libertad y vida en abundancia. Y en esta tarde, en el nombre de Jesús, ahí en donde estás, yo declaro que la presencia de Dios se hace real en tu casa, en el lugar en donde estás. El fuego del Espíritu Santo llega y Él quita todo lo que no es de Dios. El Espíritu Santo quema todo lo que no es de Dios en tu vida y te llena con su presencia. Hoy yo rompo los títulos, las actas, los decretos que son en contra de tu vida y declaro en el nombre de Jesús que eres libre para gloria de Dios Padre, que recibe libertad en el nombre de Jesús, que las cadenas se rompen, que los yugos se pudren y que la identidad que tenemos en Cristo se hace vida en tu vida en el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús, yo hoy declaro bendición del cielo. Declaro que los techos de bronce son rotos, se parten en el nombre de Jesús. Y la presencia del Espíritu Santo llena tu casa, llena el lugar en donde estás. Y la unción de Dios se derrama de una manera poderosa en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La unción de Dios se derrama sobre tu vida hoy. Recibí aquello que estás necesitando, porque cuando damos orden a nuestra vida y cuando le damos el primer lugar a Dios, podemos estar seguros que todo lo demás viene añadido. La respuesta llega para tu vida. Lo que estabas esperando de parte de Dios hoy llega para tu vida. Los cielos se abren en el nombre poderoso de Jesús y llega respuesta. Llega respuesta. Hoy atamos el espíritu de la demora y pedimos que ángeles de avance traigan respuesta a los hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo ato en esta hora todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra nuestra por la palabra que estamos transmitiendo. Y declaro, Dios mío, victoria. Declaro bendición. Declaro cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que vamos a escuchar testimonios de cada uno de ustedes, de lo que Dios vaya haciendo en el transcurso de los días que vienen. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres real y estás presente. Porque tú obras milagros. Señor, ahora yo te pido por aquellos que tienen problemas de salud, que extiendas tu mano poderosa, Señor. Si usted tiene problemas de salud en este momento, en el nombre de Jesús, yo declaro la palabra, declaro sanidad sobre tu vida. Que todo espíritu de enfermedad retrocede al abismo y sin retorno. Ahora, los que están teniendo problemas de salud, en el nombre de Jesús, reciba sanidad divina. La sangre de Cristo fue derramada para los hijos de Dios, para que recibamos sanidad. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre tu cuerpo ahora. Declaro sanidad sobre tu cuerpo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Me vuelvo contra todo espíritu de enfermedad, contra todo principado de farmaqueia, en el nombre de Jesús. El diablo no puede robar nuestra economía por medio de los medicamentos, por medio de la enfermedad. Yo declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre tu cuerpo, ahora en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque sé que esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que cada herida que le hicieron a Jesús en la cruz del Calvario fue para nuestra sanidad. Gracias, Señor, porque sé que recibimos milagros. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Amén. Yo les agradezco por permitirme entrar en su casa, por darme estos minutos, por acompañarme en este momento. Sí, quiero saludarlos a cada uno. Eliana, Andrés, María Belén, sí, les bendigo. Sí, está la familia ahí apoyándonos. Está Susana Toneguso también. Sí, les bendigo. Marlena, Carmen, Edith, les bendigo que han estado en vivo, escuchándonos, acompañándonos. Les bendigo y les agradezco por permitirme entrar en sus casas. Que el Señor les bendiga, que ustedes puedan compartir en los días que vienen los milagros, ¿sí? Que Dios haga en sus vidas. Para nosotros va a ser una bendición. El día domingo, ¿sí? El día domingo, 19 horas de Argentina, otra vez estamos conectándonos, trayendo una palabra de parte de Dios. Les esperamos, ¿sí? Que puedan conectarse y acompañarnos. Este fue un espacio de la Fraternidad Cristiana Nueva Vida. Y bueno, una vez más, gracias por este tiempo y por acompañarnos. Les bendecimos y nos vemos, Dios mediante, el día domingo. Un abrazo grande y bendiciones.